Saludos en esta comunicación titulada La enseñanza de la historia más allá de los hitos. Vamos a hablar con el ejemplo de una unidad didáctica y las actividades asociadas a ella sobre la Segunda República en la ciudad de Santiago de Compostela, sobre algunos elementos generales sobre la educación en historia que creo que pueden ser muy interesantes. Nuestro sistema educativo tiene, aunque ha avanzado muchísimo en los últimos años, sigue teniendo algunos problemas endémicos de los que es difícil separarse y que afectan de manera importante a la enseñanza y al aprendizaje del pasado, ¿no? de las materias vinculadas con la historia. Entre estos aspectos podemos citar la clase magistral, que no necesariamente tiene que ser mala, pero que sí que está ligada pues, a un aprendizaje más tradicional, a una enseñanza más clásica, y basar toda la educación en la clase magistral pues no parece en los tiempos actuales una buena idea, aunque sigue siendo necesaria y muy importante para muchas cosas. Otros problemas habituales que afectan a la historia es la forma de explicar esta de una manera un tanto lineal, muy basada en los tiempos de determinados procesos que afectan a un contexto geográfico y económico muy determinado y que no tienen en cuenta pues lo que sería la amplitud del contexto a nivel mundial, y también esta compartimentación de la historia por épocas, que al final pues parece que entre medieval y moderna hubiese algún punto en el que se marcase una línea divisoria y que las cosas fuesen muy distintas antes y después de ese momento, cuando los historiadores sabemos que evidentemente esto no es así. Del mismo modo que estas cuestiones, la importancia que se le da a los hitos históricos en ocasiones no permite a los alumnos entender bien los procesos, ¿no? Evidentemente los hitos históricos son fundamentales, elegimos una serie de hechos determinados como representantes de una época, de un momento concreto, por el valor que tienen, por lo que supusieron, por los cambios que generaron, etcétera, etcétera. Pero a veces centrar tanto las explicaciones en estos hitos, en estos elementos destacados, protagonistas de la historia, sucesos que marcaron un antes y un después, acaban siendo, pues, como se dice en castellano, los árboles que no dejan ver el bosque, ¿no? Se centra tanto la atención en esos sucesos que muchas veces tienen algo de excepcional, de distinto, ¿no? En esos personajes que tuvieron un papel decisivo, y no se centra en los elementos que quizá serían los que más importancia tienen y los que más definen cualquier momento y cualquier etapa histórica, que son los más ligados al común de la gente, ¿no? A la mayor parte de la población de un contexto histórico y geográfico determinado, y que podrían ser pues, los elementos de la vida cotidiana, cómo se vivía en ese momento, los elementos sociales, los elementos culturales, económicos que condicionaban esa vida, ¿no? Entonces, muchas veces nos centramos tanto en explicar los hitos que dejamos eso un poco detrás. Entonces, para reflexionar sobre estos temas y ver cómo se pueden encarar de otra manera, quisiera poner el ejemplo de esta unidad didáctica, tenía el título de Osoño Roto, Educación Social y Política en la Compostela Republicana, que desarrollamos el profesor de la Universidad de Santiago, Emilio Grandio Seoane, y yo, por un pedido del Ayuntamiento de Santiago, en el que había un interés en centrarse en los aspectos pues, más significativos de la Segunda República en Santiago, ¿no? Inicialmente se pensaba pues, en la proclamación, en su final, el golpe de Estado, la represión posterior, etcétera, etcétera. Pero ya desde el principio, tanto el profesor Emilio Grandío como yo planteamos la posibilidad de no centrar tanto la explicación de la etapa en esos puntos concretos que iban a estar, evidentemente, y que hay que tratar, sino centrarla más en elementos generales de lo que fue la vida en la ciudad, ¿no? Y fue algo que gustó mucho a las personas del Concello de Santiago, que en ese momento digamos que nos hicieron el encargo, y al final pues fue para adelante, y lo hemos utilizado, esta unidad didáctica, en distintos cursos educativos. Estaba pensada sobre todo para institutos, que fue donde primeramente se utilizó, pero la hemos aplicado también en enseñanza superior universitaria, tanto en las facultades de Geografía e Historia como de Ciencias de la Educación, con
mucho éxito y sobre todo transmitiendo esa idea de que esta etapa iba mucho más allá de puntos concretos, como puede ser, pues eso, la proclamación en 1931, el golpe de Estado en 1936, los famosos hitos que pueden marcar, el cambio de alcalde en un momento determinado. Este tipo de procesos, que son los que generalmente se ligan más y los que generalmente se explican más, y lo que tratamos fue de ver una visión general de cómo era la vida en la ciudad, que también nos ayudó a romper ciertos estereotipos, ¿no? Como eran los estereotipos que están, bueno, un poco derivados de la etapa del franquismo y que todavía hoy mantienen algo de peso sobre que, bueno, la Segunda República había sido una época especialmente convulsa, con muchísimos problemas sociales, enfrentamientos en las calles, una polarización extrema en todos los ámbitos de la vida política y social. Y el análisis detenido de lo que fueron estos 5 o 6 años de República en Santiago de Compostela dan una idea que no es esa para nada. Dan una idea de mucha continuidad en la vida de la gente con respecto a la etapa anterior y una sensación sobre todo de normalidad, de que, bueno, la vida siguió, la vida tuvo cambios, evidentemente una nueva etapa trajo modificaciones, trajo el progreso en ciertos aspectos de la vida, pero en general la gente siguió viviendo muy parecido a cómo vivía antes, ¿no? Y analizamos cómo era esa vida desde distintos puntos de vista. Lo que hicimos para esta unidad didáctica se puede hacer en muchas otras y creo que en ese sentido tiene mucha validez para ser aplicada a distintos entornos. Además, otro de los objetivos centrales era ligar esas explicaciones históricas que se dieran, ligarlas a lugares físicos, lugares que hoy fuesen perfectamente reconocibles y de esa manera poder hacer algún tipo de recorrido, algún tipo de visita a lo largo de la ciudad, ¿no? Que incluso esto llevó a que acabáramos haciendo pues, visitas guiadas para la gente de la ciudad, más allá de alumnado de secundario o universitario, que también funcionaron muy bien, ¿no? Y congregaron a mucha gente por el interés que despertaba la época, ¿no? Y saber un poco más de cómo era la vida de Santiago en ese momento. Pero el valor pedagógico también que tiene, ¿no? Ligar este tipo de explicaciones históricas a lugares físicos que el alumnado conoce, por el que puede desplazarse, pues amplían mucho el interés y la capacidad de adquirir conocimientos significativos que luego se fijen a medio y largo plazo, porque pues, esas ideas se recuerdan más fácilmente, se mantienen y pues, seguramente cuando se vuelva a pasar por esos lugares en los que se centró la atención de contenidos históricos, pues vuelva el recuerdo, ¿no? De lo que allí había pasado y lo que había sucedido. Para darse una idea de algunos de los temas que trabajamos, aquí al final pues hay muchas imágenes, muchos temas distintos, trabajo muy variado, esto se puede utilizar de muchas maneras, evidentemente pues, los cursos siempre tenemos problemas de tiempo y tenemos que seleccionar muy bien el contenido, pero a la hora de crear actividades, por ejemplo, y de distribuir los alumnos para hacer un trabajo, que cada uno haga un trabajo, cada grupo haga un trabajo de una determinada parte, suele funcionar muy bien, ¿no? Entonces, dividimos, por ejemplo, en temas como la política, lo que fue la proclamación de la República y la política. Temas, por ejemplo, de medicina. En Santiago de Compostela la medicina tenía un papel fundamental en esta época porque venía mucha gente de fuera a tratarse de enfermedades, había la única universidad de medicina del noroeste peninsular, tenía un valor enorme, ¿no? Y la medicina era algo pues, del día a día de la gente que resultó muy interesante de tratar. Otro ámbito fue el de la educación, los colegios, los institutos, la universidad, cómo funcionaba, cuánta gente había, cómo era la alfabetización, todo este tipo de temas, la propia universidad, ¿no? Que jugaba un papel fundamental en la ciudad y que creció estos años, temas ligados a la cultura, temas pues tanto de dónde estaban las imprentas, cómo funcionaba el tema de la lectura, cómo se ligaba lo que era pues, el ámbito educativo
con el ámbito cultural, temas en este sentido que resultaron muy interesantes para el alumnado. Las novedades del progreso, centradas en temas como los transportes, cómo se movía la gente en esa época, había ferrocarril, dónde estaba, había autobuses, dónde se cogían, cómo se desplazaba la gente, el tema de la radio, por ejemplo, que comenzó a aparecer en estos años, cómo cambió los hábitos normales pues de la gente a la hora de reunirse, porque cómo era esto de reunirse alrededor de una radio, cómo funcionaba, el tema incluso pues de los cines, de tecnologías del ocio y del tiempo libre, que fue otro de los temas importantes que se trabajaron, que también permitió pues, dar una idea muy atractiva y muy interesante de cómo era la vida en la ciudad, ¿no? Cómo eran pues, los cafés, las tertulias a las que iba la gente pues, de un cierto nivel cultural y económico, pues porque le tenía un interés, las fiestas más populares, dónde se hacían, cómo se hacían, toda esta serie de elementos, ¿no? Resultan interesantes para aproximarse al alumnado y, claro, rompen mucho esta sensación de una época histórica determinada en la que lo central era la política y que, bueno, pues parece que esta época, sobre todo lo que le interesaba a la gente era votar en las elecciones, ver lo que pasaba con el régimen político y luego, pues, cuando en el 36 hay un golpe de Estado, posicionarse de uno de los dos bandos y pues, acabar en la guerra civil como si fuera algo inevitable, ¿no? De esta manera rompemos mucho esa idea, vemos muchos elementos normales de cómo era la vida en la ciudad, muchos de estos elementos, la mayoría, la inmensa mayoría, proceden de la etapa anterior, ¿no? Entonces se estableció esa continuidad y se dio pues una idea de mucha... de un enfoque tranquilo y sosegado de la época que ayudó a entender mucho más. En definitiva, lo que quisimos fue separar el conocimiento histórico, ¿no?, de esta época de los episodios más sonados, que se trabajaron y que estaban ahí, obviamente, pero lo que se quiso fue transmitir un conocimiento más global de esa etapa histórica, ¿no?, que estuviera además ligado a lugares físicos con los que el alumnado pudiese ligar pasado y presente, que siempre es algo muy útil, y que creemos que son cosas de gran importancia para la enseñanza de la historia y que son muy fáciles de extrapolar a otros temas y a otros lugares, por lo que creemos que esta idea y esta forma general de trabajar puede ser de mucho valor pedagógico para muchos profesores que pueden aplicarlos pues, en el lugar en el que den clase, elegir una etapa determinada que haya condicionado de alguna manera ese lugar y en la que todavía haya lugares físicos con los que poder ligarla y de esta manera pues, conseguir unos aprendizajes más útiles y más significativos en el alumnado. Muchas gracias.